Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio. Estamos de la ciudad de Pinamar. Ella es Florencia, Florencia Feroleto. ¿Cómo andás? Hola, muy bien. Me Un alegro. poco nerviosa, Eh, así ya lo digo y me pongo menos nerviosa. así te vas tranquilizando. Bueno, ¿qué tal Pinamar? Bien, ¿Fuiste al bien, hoy mar está hoy? lluvioso, no sé cómo está Ah, allá. igual. Ah, bueno. Llovió, ahora ya paró, llovió todo el día, pero yo justo igual vivo acá como a una cuadra del mar y lo estoy viendo en este momento mientras charlamos. Qué lindo. Hermosísimo. Eh, bueno, en la previa estábamos hablando de varias cosas. Bueno, primero, sos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sos de la Sí, UBA? sí. En verdad soy de Ramos, o sea, yo me crié en Ramos, o sea, Bueno, colegio, allá de todo. enfrente. Claro, ahí nomás, cruzando la General Paz, y sí, casi toda la carrera la hice yendo desde Ramos a la U, así a la FADU. Después me mudé a Capital y estuve ahí 10 años. Y ahora Bien, este así que año me bueno, vine para acá. ¿qué serías? Bueno, sos matancera, pero Soy de Ramos matancera. Mejía, ¿cómo se dice? ¿Sabes qué? No sé, no lo sé. No sé cómo nos decimos. Bueno, Porque es matancera, matancera. y bueno, y después estuvimos hablando que sos fotógrafa también. Sí. Y que estudiaste fotografía. Estudié, sí. De más joven estudié cursos, pero después sí, 2019 o 2020 en realidad, hice el ingreso a un SAM para la licenciatura en fotografía. Entré y bueno, vino la pandemia y estaba cursando. Yo ahí daba clases, estaba cinco cursos, o sea, estaba todo el día en la compu y después cursar, no me la aguanté. Y medio que yo me había anotado como para moverme, ir a la UNSAM, conocer gente, así que la terminé dejando. Pero bueno, Ah, sí. Pero igual eso, estudié ¿por, antes y después estuve ahí. por qué también tenés trabajos o dedicación a la fotografía? ¿O explorás la Sí, fotografía? sí. Yo fui docente de 10 años, como bueno, ahora me vine acá y dejé todo, pero bueno, un poquito ahí. A partir de un arquitecto, Handel Guayasamín, como que cuando era muy joven, vi lo que hacía él, que él como le sacaba fotos, o en realidad creo que era su sobrino, que era audiovisual, y como que sacaba fotos a la gente que trabajaba en la obra, como un interés por ahí. Y bueno, yo eso, laburo desde muy chica, y bueno, de muy chica, que yo, de la edad laboral. Y empecé a como conectar mucho con esta cosa de sacar fotos a lo que pasaba en la obra y no al edificio en sí, como a todas las fuerzas que había para llevar a cabo una obra de arquitectura. Y ahí empecé con eso y como que unos amigos me dijeron, che, está buenísimo, ¿por qué ¿Qué es no empezás esto? a hacer algo de esto? Sí, claro. Y ahí, bueno, hice este proyecto llamado En Obra, que era sacarle fotos a lo que pasaba en la obra de arquitectura. Después igual, o sea, todo el mundo hacemos eso hoy en día, ¿no? Pero bueno, así arrancó. Sí, Y como ahí estudié está. fotografía, bueno, un par de amigos arquitectos me empezaban a pedir si les hacía fotos y porque yo ya hacía de las obras que visitaba. Y entonces ahí sí, hice Pero te llamaban para hacer fotografía en de obra, arquitectura del terminada. proceso. Sí, después, no, primero arquitectura terminada. Y después cuando Ah, empezaron a ver como lo que hacía yo, me empezaban a decir, che, ¿por qué no te venís durante la obra y haces? Y bueno. Esa, por ejemplo, esa que está justo ahí, de Francisco Favoreto, esa obra. bien. ¿Y qué fue qué es lo que te gusta por ejemplo, de esta imagen? ¿Qué te parece interesante A retractar mí hay algo que el me... trabajo? Bueno, eso, hay algo que me gusta mucho de la obra, que es que siento que, como que viste ese dicho, bueno, los arquitectos trabajamos en metros, como que siempre es todo muy a gran escala y que para esos edificios como gran escala o como, sí, como de detalle mucho más grande, hay ese detallito tan chiquitito de un clavito con una tanza, como ese tipo de cosas, como en las cosas muy pequeñitas en las que se está no sé, para levantar algo tan simple como pareciera como una pared. Eh, Eso. Y hay mucha cosa del uso de la herramienta que me interesa en ese caso o en la anterior. Eh, Eso, como Bien. que siento que sigue siendo muy primitivo de las herramientas que utilizamos para la construcción. Sí. No, porque también hay algo cuando voy a obra, ahora ya no Ujú. tanto porque no me estoy dedicando a obra ahora, pero cuando iba a obra y además papá era ingeniero y me llevaba a las obras,
Y yo me quedaba horas al principio, cuando era niño y adolescente, mientras lo esperaba él, eh, mirar a la gente trabajar, ¿no? Tipo al operario trabajando, a la armadura, ¿no? Y cómo hacía con un solo movimiento, ataba, ¿no? Bueno, todas esas acciones, yo las veía como diciendo, wow, ¿no? Como, qué lindo, como esa cosa de qué lindo ver a la gente trabajar, ¿no? Verlos trabajando. Sí. Y sacaba fotos a eso. Yo iba a la obra de papá y sacaba fotos tipo a la armadura. Como, Mm. Adrián, ¿qué hace? Como, Sí, sí. A y mí en bueno, la y obra todo cosas. el tiempo me dicen, vos tenías que ser fotógrafa en vez de arquitecta, porque eso, desde hace muchos años, como que ya se ríen y yo ya aviso, como yo saco fotos a ustedes trabajando, no es que estoy siendo la policía que los controlo, pero bueno, sí, Y además sí, aprendés. Yo aprendí un montón bueno, quedándome mirando cómo ellos trabajaban y después yo podía como responder a la gente, ¿no? Como, ¿cómo es hormigona? No, bueno, está esto, entonces, o entendía por qué había dos capas de armadura, ¿no? Realmente, porque mirándolos. bueno, tengo un ejemplo muy gracioso, dos igual, pero a mí me pasaba que en construcciones hacíamos el detalle en corte y siempre poníamos como arriba de todo de la pared de ladrillo común algo. Y como que yo me preguntaba, che, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces cuando fui a obra y vi que era, no sé, un pedacito de ladrillo roto o un poquito de material, fue como, ah, esto era. Y que bueno, creo que de ahí parte el interés también de que en la facu como que es todo muy teórico, por lo menos en la nuestra, como que es muy grande. Si bien vemos cosas, no estamos abocados como a la obra en sí, al menos que hagas una materia que es optativa, ni siquiera es obligatoria. Claro. Entonces sí, tal cual, como que poner el ojo en esos detalles hace que digas, ah, mirá, esto es esto. Y otra cosa que me pasó es de los tiempos, ¿no? Como esto que te decía, yo siempre laburé para otras personas y había dos cosas, como esto, pero todavía están haciendo tal cosa, como el tiempo que llevaba la tarea. Y me pasó eso, que el año que me recibía, laburé en un edificio, hice varios edificios para otras personas, o sea, laburaba más de sobrestante, supongamos. Y entonces, bueno, me acuerdo que cuando iba a la tarde, empecé a, no sé, a levantar paredes, a revocar cosas que no había hecho nunca. Y claro, la primera vez que agarré un ladrillo y una palada de material, fue como que dije, Claro, y como que ahí empezar a entender como el desgaste de eso, de lo que pesa un ladrillo, de lo que... así que va por ahí también, como ese interés. ¿Y qué te gustaba a vos de ese trabajo? ¿No? Porque bueno, uno también tiene opciones, ¿no? Cuando yo también ¿De empecé a cuál? trabajar en una constructora. Y también tenés como esas opciones, ¿no? Bueno, puedes entrar en el estudio, ¿no? Tenés como muchas. Bueno, tuve un montón de eh, trabajos, porque es eso, eh, como... ¿Qué te gustó de la construcción? De entrar en una constructora y hacer edificios, como a esa escala. Bueno, en ese momento es como que me interesaba estar en obra. Porque si bien siempre había ido, como esto, como que siempre trabajé con gente que por algún motivo terminaba yendo a obra, nunca había visto como una obra desde cero, desde el arranque. Entonces, en este caso, y bueno, la verdad que en ese momento también, no voy a mentir, era el sueldo, como que era un buen sueldo, yo me estaba recibiendo y como que Pagan tenía en blanco las sed. constructoras, los estudios, ¿no? No, no estaba en blanco, no. Era una Ah, ¿no? desarrolladora, no una constructora, que no es Ah, lo ok. mismo. No es lo mismo. No. Y era una arquitecta mujer la que hacía la obra. Y nada, como que había era en Capital, me quedaba cerca de la facultad, me dejaban trabajar mediodía, los días que iba a la tarde a la facultad podía ir a la mañana, así, etcétera, etcétera. Pero bueno, en un principio fue el ver cómo hacía una obra desde cero, que yo siempre agarraba refacciones. Sí, siempre eran refacciones. No había hecho Bien. nunca una obra de cero, de la base. Eso era sí o sí hace más de 10 años. Y Y toda esta experiencia, ¿sentís que te sirvió para hoy en día, sí, para hacer sí, tu propia obra? sí, igual me costó un montón. Recién hablábamos ahí cuando esperábamos que tengo 36 y hace como, sí, creo que el año que viene va a ser 10 que me recibí. Recién ahora me matriculé y a mí me daba mucho miedo hacer una obra propia. Como que es esto, siempre trabajando para otros, fue mucho más fácil, pero no me animaba a largarme sola.
no me animaba. Y para poder animarme a hacer esto fue como mucho trabajo de amigos y que yo diciendo, dale, 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 dale. Pero me pasó eso de decir, bueno, ahora entiendo que todo lo que hice a lo largo de mi vida hace que ahora esté cómoda haciendo esto. Digo, si bien me costó, ahora está todo bien. Muy bien. Y a su vez te mudaste de Ramos Mejía a No, Pinamar no, por el yo de trabajo. Chacarita, porque en realidad Eh, yo vivía en Capital. Pero bueno, sí, me Pero, mudé para la pero, obra. pero por el trabajo, Me por mudé esta por obra. trabajo. Sí, sí. Y así que también tuviste como, porque uno puede tener también, uno siempre está haciendo elecciones, ¿no? Uno se tenga que Todo hacer el cargo tiempo. de sus elecciones. Y en este caso, porque vos podías haber tenido un arquitecto en Pinamar que te ayudara, que ir una vez por semana, pero vos no, vos decidiste instalarte en Pinamar Sí, y hacer la obra yendo a sí. todos los... porque esos Lo son... intentamos, ¿eh? Intentamos que sea como o con otro estudio. No quiero mencionar porque no funcionó. Y entonces fue Bueno, como pero que digo que son dije, decisiones, capaz que no sí, funcionó porque vos querías otra cosa. sí. Como que no, sí. Es difícil trabajar con gente que uno no conoce, etcétera. Y fue como esto, bueno, me voy y la O hago, porque en chao. realidad vos querías hacerlo sola. Lo querías hacer vos todos los días. En el subconsciente, seguramente. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. No lo tengo resuelto, pero puede ser. Lo voy a hablar en No, terapia. porque viste que uno también, la decisión es porque, no, me fue mal. Sí, me fue mal porque vos tenías en la cabeza otra cosa. Vos te querías, Seguramente, te sí. gust- querías estar en la obra, trabajar en la obra. Que igual esto ya lo había hecho, pasa que bueno, nunca siendo una obra mía y como que ahí me empecé a dar cuenta de que hay un montón de cuestiones de detalles y de maneras de ver la arquitectura en la cual no coincidimos con todo el mundo y ahí es donde se pone como difícil el trabajar en equipo. Mm. De como, Sí, bueno, vamos a ir empezando con una obra bueno, propia. Espera que, la veo, la tengo. Y vamos a empezar, bueno, la obra está en construcción, así está que en primero vamos a construcción. empezar con una documentación que me mandaste. A último momento, disculpa. eh, y a ver, que también está bueno porque todo lo que vimos hablando, eh, porque me mandaste como planos de obra en realidad, que también me Sí, gusta el concepto de sí. plano de obra. Bueno, ¿cómo querés empezar a hablar de esta imagen? Esa es la parte de hormigón. Bueno, la casa es en hormigón visto, toda, 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 hacia el exterior. Y esa fue como el detalle que le hice eh, a los que hacen la parte de hormigón, de cómo iba a ir las tablas, o qué parte iba con fenólico visto, cuál con rústico. Entonces, ese plano es eso, básicamente. Como en Y vista. después, sí. Nada, en vista fue un detalle de cómo quería que sea el corte de las tablas, que finalmente no terminó siendo así porque fueron pasando cosas en obra, pero bueno, nada, en un primer intento dije hagamos esto y después fuimos cambiando cosas ahí, que también pasa un montón, ¿no? Pero ya tenías la idea de trabajar el hormigón a tabla. Sí, sí. Querías buscar esa textura o esa visual. Sí, eso fue más un pedido del comitente que como que había dos pedidos, uno de la textura en el exterior y el cielo raso, o sea, la losa que quede de hormigón visto. Esas eran como dos condiciones. Y después nada, esto que te contaba, como cómo trabar las tablas, o si sí o si no, o dónde dejar Buni así, dónde no, fueron cosas que fuimos ahí gestionando en obra con los que saben. Bien. ¿Tiene varios patios la casa o no? Sí, ese era un poco el Uno, chistecito. dos. Este Cuatro. tenés un patio. Sí, Y exactamente. este. Sí, sí. El primer patio, o sea, que sería el de ingreso, tiene una viga que no sé si Esta. mantuvo. No, la de adelante, digamos, a la izquierda. Ah. Tiene una vía que es un cantero, entonces como que uno entra medio a ese claustro, vamos a llamarlo, que ahí no se ven los árboles, pero un poco los patiecitos lo que tratábamos de hacer era que queden árboles que ya existían. Como, eso fue sí, era una necesidad más mía, como que el terreno tenía 98 pinos, y, o sea, es muy, 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 muy denso. Si bien no iba a poder dejar todos, en un principio yo quise, cuando empecé con el proyecto era, bueno, a ver de qué manera puedo no cortar pinos. Pero obviamente el comitente es un tanto más tradicional y fue como no.
No, 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 no. Además también la casa empezó siendo como muy chiquitita y se fue agrandando. Entonces, bueno, ahí fue, bueno, a ver qué puedo hacer y fue usar estos patios. Entonces, en todos los patiecitos que quedaron hay árboles, o sea, pinos que existían. El- Bien. los dos chiquititos son como entre habitaciones, como por una cuestión de luz, ventilación. El acceso es solo para generar situación y después el que tiene el techo redondo es de la galería y además da al estar. Este es un techo Exactamente. redondo. Claro, esa es la galería y está pegadito al estar. Y después, bueno, tenés la parte de cuartos acá, Sí, sí, la separaste en dos la casa. sí, exactamente. Y tiene una cava que, bueno, o sea, esa escalera que se ve es para ir para abajo, que es una cava que también fue un pedido del comitente. Bien, y esta es la cochera o Esa algo. es la cochera, sí. Hay un montón de cosas, como que siempre hablo de esto, de un montón de decisiones en cuanto al recorrido del sol o esto, o la existencia de los árboles, que era como, bueno, si pongo las habitaciones como esto que decías vos, en este lado de la casa y del otro, vamos a dividirlo en privado y público, o servicio, y a mí no me gusta mucho, pero bueno. Como tomar estas decisiones de, bueno, ¿qué hago? Si pongo los dos dormitorios de este lado, no sé, la habitación de adelante me queda como con el peor sol. Bueno, pero si los pongo de este lado, tengo que tirar más árboles. Y nada, como esa cosa de ir todo el tiempo gestionando qué va a hacer, ¿viste? Como que son pequeños contratitos de, bueno, en la toma de Sí, decisiones, ¿no? y de Inclusive, no sé, el movimientos. pasillo, ¿viste? ¿Para qué lado ponerlo? ¿Hacia la medianera? Bueno, no la medianera, ¿no? Pero bueno, hacia la línea con el vecino o hacia este lado. Como, bueno, nada. Sí, ese En es un ese poco. sentido, ¿sos como muy indecisa o te preguntás muchas veces las situaciones y estás todo el día como haciendo mirror, rotate en el auto, Sí, como, 100%, sí. Sí, sí, y sí. estás como todo el día como pensando, no, no, este no porque va acá. Y estás Sí, como todo hoy el en día día estoy en como, la obra así diciendo, oh, tendría que haber hecho tal cosa, no sé, viste, como, pero bueno, nada, ya está. ¿y te Por permitís suerte, cambiar en el momento? sí, 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 sí. En obra, digo, también, no es que no, no Sí, sé, esas, sí. vas cambiando. Esta no cambió mucho, la verdad, ¿eh? Quizá lo que sí están cambiando en obra ahora son detallecitos de, bueno, esto quedó así, mira, me olvidé de pensar este pedacito, o como cuestiones más de detalle. Grandes, grandes ya no, 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 porque como es todo de hormigón visto, es muy difícil. O sea, no, Mm. no hay tantas chances de... Y la cubierta es losa, La cubierta es losa, intransitable. así que es O sea, es platea, un... Sí. tabiques, losa. Sí, o sea, es planta baja y tiene el subsuelo, o sea, está su muración ahí, y después la losa con viene vigas invertidas. Bien. Y Así bueno, que es todo una el casa alrededor. estructural. Sí, 100% estructural. Es todo la estructura. Y eso fue, vos lo usás a propósito? Tipo, ¿para vos la casa tiene que ser la estructura? ¿Te interesa ese concepto? Como que soy de dos escuelas. De hecho, después en la obra ajena, que es de unos amigos, como que está ese concepto, como que yo soy de la escuelita de envolvente, partición y techo, como de separar esas tres situaciones. Quizá esta no lo es en ese sentido, pero bueno, porque la partición es muy dura al ser como... No, no por mi parte, sino porque acá hubo que mediar de nuevo con un comitente que tenía un pedido muy específico y no había mucho para aflojar. No sé si me Bien. explico. Pero bueno, sí, para mí hay algo a mí en la estructura sencilla, como simple, que sí, me compra, me conmueve. Pero Ahí, bueno, después ahí más de tenemos la dos escuela. fotos. ¿Cómo? Acá estamos, acá tenemos dos fotos, Sí, justamente para esta es decir ahora en esto. obra, de, bueno, una pared de ladrillo cuadradita que da ahí al estacionamiento y el otro es un render desde la vista de atrás. Este es la cochera, Es la cochera de costado, tiene... de ahí de vidrio. Sí, 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 sí. Y acá tenemos el render con el espacio que veíamos antes, el círculo. Exactamente, el patiecito, sí. Y acá Muy está lo que grande. decíamos vos justo de la partición de recién, ¿no? La envolvente,
la base y el techo. Ah, sí, pasa que es lo que te decía de que en esta casa no responde a eso porque medio que techo y partición son lo mismo. Y, Mm. o sea, como que no hay ahí una diferenciación, como una libertad entre esas tres partes. Está todo como muy ligado. Pero de nuevo, vuelvo a repetir, como no se puede hacer siempre lo que uno quiere y en este caso como que el comitente era, yo quiero, es la casa de hormigón visto, así, 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 y se acabó. Pero bueno, Y acá tenemos claro, ahí tenemos los agujeros y los patios que pasan justo estos pinos para no demoler de sí, para más. no, sí. ¿Te costó, tipo, sacrificar árboles? Uy, sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Antes de empezar la obra, bueno, sí, antes de empezar la obra y bueno, hacer el plano eh, no me sale el nombre, me sale agrimensor, pero bueno. Eh, Fui a la obra a numerar todos los árboles porque para asegurarme cuántos iban a quedar en los patios y cuando los que tiramos abajo, guardé como un pedacito de cada árbol con su respectivo numerito para dejarlo ahí como en un cuadrito en la casa. O sea, sí, Ah, ¿en sí, serio? ¿Le sacaste una foto como una especie de recuerdo? no, numeré a todos los árboles y todos los que tiramos abajo guardé el numerito y guardé como un pedazo de corteza de cada Ah, árbol. Sí, que va a ser un cuadrito ahí en la casa en el futuro. mira qué bien. Como un Sí, bueno, una parte recordatorio. sensible, Bien. mientras se pueda. Ahí estamos viendo procesos Sí, del trabajo. sí, quedó re lindo el hormigón. Está. Esa es la ventana del toilet. ¿Fue complicado hacerla circular en el hormigón? Esa, ¿sabes que no quedó tan prolija? El grande quedó mucho mejor. No fue tan complicado porque no la hice yo finalmente, pero bueno, sí, sí, nos dio ahí un poquito de pelea. Ahí Ese está quedó mucho, mucho más la prolijo. losa. Sí, entiendo también igual que al ser mucho más grande, eso, al ser más grueso la técnica quedó mejor que en esta que era mucho más fina. Pero bueno, no fue tan complejo, no. Yo pensé que iba a Y ser. con el tema del cálculo estructural, ¿cómo te llevas? No, el cálculo lo hizo un ingeniero. ¿Pero haces un predimensionado, haces algo o decís, toma, No, toma. Obviamente sí hay una parte de pensar, digo, cuando al en menos proporciones? ¿Sabés que un sí, ni tabique siquiera proporciones, como hay una parte de pensar la arquitectura de nuevo que es estructura, o sea, no se puede pensar sin. Entonces ahí sí hay quizá un primer pensamiento o cuestiones que uno va diciendo, che, esto me gustaría que sea de esta manera, pero bueno, después de lo otro es sí. No, yo no me animaría a hacerlo sin otra no, pero persona digo, que banca. tampoco tenés una especie como de, no mandás el plano de viga, sea con 20 por 30 como una idea. Eso sí, capaz lo hago más, porque hay algo, Ah, de nuevo, ¿no? Como en mi escuela, como nosotros, digo, como, bueno, bueno, es mi generación y mis amigos fuimos educados, o las cátedras que elegimos, hay algo más de redibujar en el proceso de diseño. Entonces, a partir de eso, sí, qué sé yo, si agarro una casa de las mismas proporciones, etcétera, etcétera, yo ya me doy cuenta que más o menos esta columna va a responder. Entonces, sí, mm. quizás se piensa desde ese lugar. En este caso, como eran todos tabiques, también eres como, nada, es una casa de tabique de hormigón. O sea, nada. No hay ni que pensar mucho en ese sentido, ¿no? Como, Claro, pero tiene o se es todo sostiene. tabiquería. Exactamente. O sea, es eso. O sea, ahí el grueso sí era el tema viga, ¿no? Pero después en lo estructural, Pero que la viga también no te complicaba mucho porque estaba sobre el tabique. Así que vos sabías que ajá, ese muro ella era ciego. exactamente. O hiciste vigas invertidas. Son invertidas, sí, sí, Ah, son invertidas, así que menos te preocupaba. exactamente. Y por eso, como que apoyaban en todos los tabiques. O sea, hay una Y sola que es medio candente, que es la del Star, que esa fue bastante grande, pero bueno, eh, nada.
O Pero no sea, digo, tenías no ni un... tenía un tabique, tiene una columnita redonda. Claro, ahí estás. Sí. Bueno, hay un montón, ¿no? ¿Y cuánto Bueno, tiempo te quedas? ¿Y cada visita a Dobra cuánto te lleva? ¿Estás media voy, hora o estás toda la tarde? no, voy toda la mañana al revés. ¿Toda la Voy toda la mañana estás? mañana, sí, sí. Y ¿Qué es a cuando veces se voy, trabaja? ¿cómo? ¿Qué es cuando se trabaja? Ahora Sí, trabaja a la pero además mañana. también hay algo de, digo, yo soy muy, o sea, llevo muchos planos a obra, mucha documentación, etcétera, y me pasa de que che, Adrián, esto lo hacemos así, dale, me voy y vuelvo al otro día. Me pasó el otro día con la banquina, ¿viste? Decir, che, pero lo marcamos, que era de otra manera. Entonces también me gusta estar ahí como para estar atenta a esas pequeñas cositas que si no suceden, de que no salen como uno espera. Y como yo me vine a hacer esto nada más, medio que, bueno, hago esto. Claro, Sí tengo medio una metodología de hace años que no trabajo 8 horas. Entonces también como que trato de respetarme eso. Eh, bien. Y después, ¿cómo sentís el hecho de la autoridad siendo mujer en la obra? ¿Te es difícil? ¿Te fue difícil construirla? ¿Cómo trabajás esta cuestión del respeto, ¿no? De, bueno, che, es bueno, arquitecta, es ¿cómo es tu difícil. trabajo ahí? En la historia de mi vida no fue tan difícil como ahora, como que para mí, no sé, hay algo de que me vine a un lugar desconocido en donde no conozco como ni al del corralón, ni al herrero, ni a nadie, que ahora estoy como mucho más tranquila, pero al principio, entre que se vino el invierno, entre que me mudé sola y no tenía amigos y todo era un montón, todo fue un montón. Pero siento que es difícil, pero que uno lo va llevando, o sea, por lo menos yo lo voy llevando, como... Y Sí, además lo hay venís momentos donde trabajando hace 10 estoy... años, porque estás hace 10 años trabajando Sí, en obra. exactamente. Y también esto que te contaba, como esta cosa de el interés que siempre tuve por el trabajo manual en la obra, como que siempre establezco un vínculo eh, ahí, como desde el trabajo. Sí, de nuevo hay un montón de cuestiones que a veces no salen como espero, etcétera, Pero que le pasa a todos eso pero que nos también. pasa a todos. Sí, sí. Igual sí siento, em, a veces pasan un montón de cosas en el sentido de esto, como que a veces decir, poner un límite es como, no sé, me dijiste otra cosa, y es como, no sé, no, no te dije otra cosa, ¿viste? Y como que a veces me cuesta el hecho de decir, no, no te dije otra cosa, como, nada, pero trato de conciliar, la verdad, como que no, no sé, creo que me llevo bien con Bien. eso. No, bueno, porque también es otro. Ah, mira una nota. Ah, bueno, pero era otra cosa de nada que ver, pero bueno, sí, sí. Me dijeron, la hacemos al lado de la casa, sí. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente. Bueno, Es obra dale. ajena. Obra ajena. Eh, ¿Qué has Es una elegido? obra, es una obra ajena en la cual yo había empezado a participar al principio, pero después me abrí. Es de dos amigos, Aldana Ramos y Nicolás Oro. Es en Tanti, en Córdoba. Está ahí arriba de una sierrita. Y esta sí tiene esta metodología de laburo que te contaba, de lo de la partición, las particiones interiores, la envolvente y el techo, ¿no? Y como el basamento en este caso. Por eso la elegí, más allá además de que como que iba a elegir en realidad un estudio de arquitectura de Japón y después dije, no, tengo ganas nada, de hablar de, primero de gente que conozco y que admiro y segundo de algo que pasa en mi país, así que por eso la elegí. Y esto es lo que Bien, te decía de particularidad, como que hay esa, que también está, no está terminada, está ahora en proceso de construcción. Por eso también están estas fotos en obra. Y no sé, está esa piedra que la usaron como una linda excusa para agarrar el basamento. Después toda la otra parte de arriba, como la envolvente metálica, que es solo el techo y alrededor, y como todas estas particiones interiores que son como medio individuales, ¿no? Como que cada partecita es una en sí. Que es lo que te decía que no bien. pasa en la casa de hormigón esta que vimos antes, ¿no? Qué buen despiece este. Qué Está buena buenísimo. Ese es geometría. de Nico, sí, hermosísimo. ¿Cómo se entiende estas capas que decís, no? Exactamente.
Y eso que te decía, es como hay una cajita por un lado, una cajita por otro lado, la escalerita que lo une. Esto ahí. Ujú, No, acá tienes ujú. dos elementos, volumen A, volumen B y Sí, la sí. El cáscara. patiecito, ese patiecito como interno. Listo. Ujú, sí. Pero después está todo, después todo es interior, esto sería como un exterior falso, ¿no? Porque después está ¿Cuál? el envolvente. Es todo envolvente. O sea, es como que la casa es toda la envolvente y después tiene esas dos particioncitas. ¿Quién decía el patio? Sí, como el que está ahí en el dibujo a la izquierda. Este ahí. Ujú. Sí, hacia afuera, eso en realidad es adentro, ¿no? Lo que vos marcaste eso largo es el interior de la casa. Sí, sí, pero que también está parte de afuera de estos Exacto. volúmenes. Los volúmenes son adentro. Mm. Sí, sí, ¿Y, sí. y estas fotografías son tuyas? No, 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 son de los chicos. No, yo no, Ah. no fui todavía de nuevo, fui cuando no había nada. Y está bueno también cómo toma el terreno, ¿no? Que está pendiente y cómo toma la decisión de apoyar la vivienda. Eso es lo que te decía del basamento, que ellos usan como esta excusa de la piedra para hacer la base de hormigón y después está como arriba la parte metálica apoyando sobre eso. Y tal cual, sí. De hecho, hay un pedazo de piedra que queda dentro de la casa. Eh, bueno. Ah, ¿qué es esta? No, no. No, ahí Sí, a la derecha, digamos, esa piedra negra, ese es lo que está ahí en la foto a la derecha, como esto. más, más para allá, más para allá, más para la derecha, más, más, más. Perdón, creo que lo estamos viendo quizá al revés, hacia el otro lado. Es cada esto de ahí. Claro, eso mismo, exactamente. Muy bien. ¿Están en Nada, más Córdoba hacia... ellos? ¿Cómo? ¿Son de Córdoba? No, 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 no. No están, no están haciendo la dirección allá. Ah, Van y vienen. De hecho, Nico ahora está estudiando en Chile y bueno, Aldi sí trabaja allá en provincia. qué bien. Bueno, Y bueno, toda esa ventana que se ve ahí da como hacia, esto. como baja la sierra y se ve todo, nada, es como que no, no hay mucha construcción por ahí, como todo un bosquecito y pasa un arroyito ahí más abajo, muy, muy precioso. ¿Y vos en acá qué has hecho? Porque dijiste que tú estabas involucrada al principio. No, al principio arrancamos el proyecto de los tres y después yo me abrí. Y bueno, así que 100% de Bien, ellos, yo no tengo nada que ver. Pero sí lo quería traer porque me parece muy hermoso. bien. ¿Y esto? No, esa es la maqueta, como no tenía maqueta física, Física. sí, es de la casita, que era un poco esto como de... Bueno, ves, ahí se ve claramente la viga invertida. Fue Sí, más un acá. poquito... Ujú. Fue más un poquito para pensar cómo iba a usar los colores en la casa, más que para el hecho estructural. Por eso están ahí y por eso la elegí también. Como que ese azulcito, el verdecito y el rosado son los que sí, los que voy a usar. Ah, Y ¿va a haber color? sí, va a haber color. Va a haber color. Como ahí está exagerado porque lo azul que sería la parrilla está pintado de lo que ahora es hormigón visto, pero bueno, va a ser azul como la parte de adelante. Y después como que el rosa ese, si bien es un pino, que obviamente no es rosa, es más lo que se está desarrollando en la cava, que sí es el piso rosa, tiene una lucarna y va pintadita de rosa para que la luz cuando pegue se tiñe de ese color, tiene la barandita de la escalera rosa y bueno, por eso está planteado eso. ¿Y por qué el color? ¿Qué te gusta de marcar con color? A mí me gusta el color de por sí en general en la vida y en la arquitectura me encanta muchísimo. Y como, ¿qué me gusta del color? En este caso para mí es estético nada más, como no, no hay un gran pensamiento detrás, como no es que pienso, bueno, la parte pública va a ser así, la privada va a ser así, no, no tengo ese tipo de pensamientos, sino es simplemente me genera placer visual como mezclar estos colores de esta manera, nada más, realmente es así Bien. de sencillo. Porque después viendo dibujos tuyos tenés como muy marcados los colores. No sé si. Sí, es que sí, soy muy fanática, soy muy fanática. De hecho, bueno, ahí no, no hay detalles, pero... Los baños tienen umbrales o sí, eh,
blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, como tiene un montón de situaciones desde ahí, como... También es como que es una casa gris de hormigón y es como la manera de ponerle un poquito más De de color, de amor para vida. mí. Sí, sí, sí. Y dibujo, ¿y estos dibujos? Dibujo. Bueno, y fui 10 años docente de AutoCAD en la Universidad de Avellaneda. Y bueno, yo digo que tenía como tres cosas que enseñaba. Como una a usar un programa, otro a dibujar en dos dimensiones y otro era como a desarrollar un estilo propio, por así decirlo. Entonces, este era un ejercicio como muy de aproximación al principio, en donde lo que hacíamos era elegir un lugar de la casa donde vivían los estudiantes y dibujarlo como querían. Digo, estos son como bastante calcados, pero creo que hay otro ejemplo de las otras tres que mandé, en donde es mucho más intuitivo. Es como, miren donde viven y dibújenlo como quieran. Entonces aparecen cosas que no están hechas desde la lógica de la perspectiva o las lógicas conocidas que tenemos del sistema Monge, sino como desde una manera de dibujar completamente nueva, ¿no? Como de exploración, que eso es lo que a mí me gustaba. Y bueno, nada, Pero es, empiezan a aparecer estas cosas como que para mí están tan ajenas en la arquitectura, como de mirar la cocina con los platos ahí arriba, o la habitación con el gatito en la cama, o em, nada, situaciones cotidianas que después, como cuando nos profesionalizamos, nos formamos, empiezan a perder. Y a mí me encantaba eso, ¿no? Tengo un montón de dibujos, más de 10 años, y había cosas hermosas, ¿viste? Detalles muy, muy lindos. ¿estos dibujos son a mano o son de AutoCAD hechos? En AutoCAD. Son ¿Están en hechos en AutoCAD. AutoCAD? ¿Cómo? ¿Están hechos en AutoCAD estos? Sí, ¿Esta sí, línea sí. así? Esa línea sí. Más difícil Sí. para hacerla Em, en es como dibujar a Polyline. mano en AutoCAD, básicamente. No sé Claro. si es más difícil, es como dibujar a mano en AutoCAD. O sea, es otra técnica de dibujo, ¿no? Digo, porque sí, Sí, ok, porque yo no tenía usás que... no estás dibujando con el vector, sino estás dibujando más Exacto. con la spineline, con la. Sí, sí, exactamente. Sí. Que son vectores también, solo que, bueno, sí, no es desde la Los tenés lógica. que ir como modificando. Ujú, sí. ¿Y por qué se te porque, es que sí, porque el dibujo de AutoCAD siempre es rígido, ¿no? Porque es como en el. No, no, no. Primero que eso, hace muchos años, sí, hace 12 años fui a una muestra en la Ditela, en donde era una muestra de fanzines de arquitectura, Qué bueno. y sí, y había uno específico que estaba hecho íntegro en AutoCAD. O sea, no usaban un programa de diseño editorial, lo hacían en AutoCAD. Y yo dije, ah, claro, como esto es una herramienta y yo la puedo usar como quiera, no es que la tengo que usar como, no sé, Sí, como Juan un Carlos plano de AutoCAD planta, para hacer dice, planta y claro, vista. hay que usarla. Y después nada, cuando uno empieza como a ver qué cosas le interesan, hay un montón de gente que produce este tipo de dibujos hoy en día, digo, un montonazo. No me acuerdo bien qué me habías preguntado. Y un poco esto empezó como de, ok, yo te estoy enseñando un programa nuevo que trabaja en una dimensión como infinita, que uno lo piensa en dos dimensiones, pero como, bueno, ¿cómo empezar a bajar todo eso a algo más cercano? Y por eso surge como esta manera de dibujarlo. Bien. ¿Y cómo lo tomaban los alumnos a consigna? Tenía de todo. No, de hecho, bueno, yo ahora no doy más clase y el titular de la cátedra me odiaba. O sea, me odiaba realmente porque le parecía que no tenía sentido que yo les haga hacer eso. Para mí pedagógicamente estaba buenísimo. Digo, porque de nuevo, como yo tengo que venir y decirte a vos, un simple mortal, que está en primer año de la carrera, que todavía no sabe lo que es Monge, porque no tuvo ni dibujo, ni morfología, ni nada, tengo que explicarte a vos que esto lo vamos a dibujar en dos dimensiones. Es un, es un Mm, flash que se entienda eso, como de que hay todo un sistema en el cual yo represento arquitectura. Y nada, esto es otra manera de representar arquitectura, como sí, ni bien ni mal. Me explico como, digo, de uno cuando le va a un cliente con un plano en 2D no lo entiende, digo, por eso quiere el render. La gran mayoría no entiende un plano en dos no. dimensiones. Bueno, y estos son los que te decía de que
son cosas como medio sin sentido, en donde no hay una noción de perspectiva como la conocemos, ni de, sí, ni de Pero los también, ¿estos son sistemas. alumnos o estos son tuyos Sí, ya? no, son de mis, Ah, o sea, son de mis alumnos, yo les puse el color y bueno, y otras cosas, ¿no? Pero bueno, el dibujo en principio sí, pero lo valoro mucho por eso, porque no, no son técnicas de dibujo, de representación de las que aprendemos, son nuevas, como la que desarrolló no. cada uno. No, yo cuando empecé a ver cuando llegué a tu perfil, ¿cierto? A Sí, decirlo de un modo, como me apareciste, me, vine acá, tipo, a estas estas imágenes. tres imágenes. Sí, no, tenías varias, creo, pero Sí, de tengo este un montón. O formato. sea, porque en realidad Y son como los dije, anteriores, blanco y negro, o sea, ni siquiera, ¿no? Como sí, sí. pero a mí me gusta, yo me quedé con los de los colores, con el color Sí, plano. eso sí lo Me dije, hice yo. buenos. Sí, pero bueno, nada, es a partir de los dibujos de ellos. Y por otra vez, después antes te pregunté por el color, porque me había quedado con esta idea tuya Y bueno, de los colores. sí. Bueno, y es muy Este lindo me que parece digas esto. genial. Es excelente, que es muy lindo que digas esto, que te llamaron la atención, porque bueno, ves lo que te digo, es como casi una representación que nada tiene que ver con lo que conocemos o sea, es una línea y color, nada más. O sea, y No. listo. Y es un dibujo que a vos te llamó la atención. Sí, incluso me gusta más que los otros dos. Este es el que fue como que no me gusta. Porque en Sí, realidad acá es como que el Hatch, en ese sentido, es sí, como que deja fuera estos elementos sí. y me parece que da como una idea de espacialidad mucho más grande que estas dos. Ujú. Como, ¿no? Ahí medio como que queda como, bueno, le da como otra Más especialidad. plano. Sí, como que hace un quiebre. En este caso no se ven tanto. Entonces también me gustó ese juego que hiciste en este caso. Bueno, gracias. Que puede ser como una alfombra. ¿Viste? Sí, es que sí, sí es una alfombra y un mueblecito. Claro, Sí, del lado de un la poco, cama. sí, cuando escogí dónde ponerle color, la idea era esa, ¿no? Como de, sí. ¿Y esta técnica la usabas para vos misma? Sí, obvio. Sí, digo, todo lo que yo usaba como herramienta de enseñanza son cosas que las hago para Que- mí y que entonces después las comparto. Como, no soy la única persona que dibuja en AutoCAD así como con no. Spline. Digo, hay un montón de gente, ¿no? Y un fanzine. Sí, ese es en el objeto, que es un fanzine, que lo tengo acá también por las dudas. En 2022 me gané, no, no es una beca, pero bueno, yo la llamo beca, pero no, es en realidad el sueldo de jóvenes investigadores para hacer la maestría en historia. Y bueno, mientras cursaba eso, este no era como mi tema de análisis, pero terminé consultando el archivo digital de la Facultad de Arquitectura y Biblioteca y las publicidades terminé haciendo de la revista de arquitectura en cómo mostraban un montón de situaciones, como que, por ejemplo, siempre se refería a los arquitectos como arquitectos hombres, o en los dibujos eran siempre arquitectos hombres, y cómo aparecían las mujeres a pesar de que ya se habían recibido arquitectas mujeres, solo aparecían de esta manera. Entonces yo lo que agarré fue extraer todas las mujeres de las publicidades de la revista de arquitectura y armé este fanzine que se llama El archivo que nos parió. Y bueno, es eso, por eso lo traje. Porque es un objeto, o sea, un fanzine, en donde uso como el archivo. Está bueno como que los parió qué? ¿Cómo El dijiste? archivo que nos parió. Está buenísimo, el chico que nos parió. Muy bien. Claro, porque esto que te contaba, ¿no? Yo no, digo, hay un Es montón de verdad, mujeres porque diciendo, siempre ¿en qué es? En arquitectura, sí, arquitectura, ¿en la revista? ¿En qué revista sí, usaba? en revista de arquitectura, nuestra Esa, arquitectura, esa, nuestra arquitectura. Es ujú, verdad, casi siempre el hombre estaba con el tablero sí, o en en modo obra, o en obra y siempre como de traje y, ¿no? sí, Y tenías como esas dos opciones. Y después es verdad, es porque es la década del 50 y del 60, como esta idea de la mujer y el electrodoméstico en la cocina, ¿no? sí. Era como estas dos posibilidades que Sí, había. o por ejemplo, ahí en el caso de la oficina, la mujer está atrás de una pared y está siendo secretaria, ¿no? Como los Sí, roles muy marcados. De nuevo, yo acá solo puse en donde se ven las mujeres, pero
mi investigación como abarcó mucho más y tengo separado eso, como de, bueno, cómo se muestra a los hombres, en qué tareas, como en qué tareas a las mujeres, y esto, ya había mujeres arquitectas. Eso es lo loco, ¿viste? Como no importaba, no importaba, como igual seguíamos. Y lo llamé el archivo que nos parió un poco esto, como decías, bueno, ¿cómo es el rol de la mujer, de ser mujer en obra? Que bueno, ahora esto, como que soy mucho más grande, como adulta, pero de joven me costó mucho más, pero sobre todo por esta idea que tenemos como tan aprendida y que me pasa a mí, a mi grupo de amigas arquitectas, de que nos cuesta un montón a veces como creérnosla, como, che, sos arquitecta, como la UBA vos también tuve el título, igual que a todo el resto, y es como, bueno, nada, hay algo como mamado, aprendido de esto que está todavía entre nosotros, por más de que lo estemos Sí, como cambiando. desconstruyendo. Exactamente, como estamos educadas de esta manera, ¿viste? Como, así mismo como cuando uno piensa en un arquitecto, ¿viste? Cuando vos pones en Google arquitecto y te sale, o pones arquitecta y te sale una mina en pollera con tacos y un casco, ¿viste? Y decís, yo la verdad nunca fui en pollera y tacos a la obra. Pero bueno, eso, como que hay unas convenciones sociales a partir de, sí, de algunas ideas que, eso, ¿viste? Como son imaginarios y no Y, vienen solos, como este es un poco ese reflejo de, bueno. cómo descubriste o por qué quisiste hacer este tema? ¿Cómo llegaste a esta investigación? Bueno, porque cuando yo, bueno, gano esta beca para hacer la maestría en historia, bueno, esto, yo fui 10 años docentes de historia de la arquitectura y de AutoCAD. Di otras cosas en el medio, pero bueno, esas son como mis dos grandes patas. Y lo que yo estaba estudiando era el espacio de trabajo en la vivienda. O sea, cómo se había primero como desestimado un montón de cosas que pasan en la casa, que son lugares de trabajo. No solo de la mujer, no hablo de la mujer cocinando, lavando ropa, hablo de un montón de situaciones más. Y cómo se había perdido a partir de la domesticidad o de la propiedad privada el hecho de que uno trabaje en la casa y no estoy romantizando eh, no sé, porque digo, en la época de los conventillos o quizá esto, cuando la industria no estaba tan desarrollada, como que sí, mi abuela era costurera y tal cual, sí, cosía en la mesa de la cocina, o un zapatero también arreglaba zapatos en el estar de la casa, o un montón, o cocinar, o un montón de situaciones que de repente esos espacios ya no se piensan, digo, al menos que sea un atelier o sea un doctor, digo, pensando en las casas canónicas de arquitectura, como que siempre que son como con espacio de trabajo, es esto como un consultorio o un atelier. Y todo lo demás que, como no puede haber nada más, no está permitido ese espacio como de mezclar vivienda y trabajo. Mm, Mm, Bueno, y era por ahí mi interés, como bueno, ¿cuándo empezó a pasar esto? ¿Fueron políticas públicas? ¿Fue un modelo de vida? ¿Fue qué es lo que fue? Porque el consultorio y el atelier sí lo estudiamos y cualquier otra cosa no. Eh, claro. bueno, nada, y a partir de todo ese estudio, como que empecé a mirar revistas y dije, che, ¿qué onda? Y ahí, bueno, un trabajo que hice fue este y después nada, lo presenté en Mar del Plata y hice el fanzine, pero bueno, eso fue como todo sucediéndose así, porque sí. Y, y bueno, y ahora veo como que eso cambió de vuelta, porque la pandemia también cambió la idea Bueno, un montón de de gente me trabajo dice, en ah, ¿te interesa casa. ese tema por la pandemia? Y no, 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 era más una cuestión de que, No digo que em, ahora cambió eso también, ahora el trabajo volvió a estar dentro de sí, la vivienda. pero vos viste o, no sé, que haya cambiado la manera en la que enseñamos arquitectura, no sé, Ah, seguimos no, pensando la casa como estar, cocina, comedor, dormitorio o esto, público, privado y nada más. O sea, no son no, espacios en donde pasen cosas y punto. Esto, ¿no? Con lo que te decía de las particiones o quizá la estructura como amplia que permita que abajo pasen otras cosas. Hay como todavía una tradición muy conservadora. No todos, ¿no? De nuevo, ¿no? Pero en lo que el sí, comitente como pide el y en prototipo de una... enseñanza. Sí, sí, es como que para mí la enseñanza en un montón de casos todavía estamos muy tradicionales en ese sentido de cómo se ve la arquitectura. Eh, entonces sí, la Y pandemia que hizo que yo trabaje ahora en la mesita que estoy sentada acá, pero es la mesita del comedor. O sea, sí, después almorzás ahí y cenás. exactamente, sí, sí. Eh, o cuando vienen amigos,
esa misma notebook se transforma en Spotify y es el centro de divertimento. Exactamente, sí. Que tal cual, sí, empezamos a ser más conscientes en la pandemia de cómo estar encerrados, uno empezaba a cambiar los espacios como con mucha más libertad o porque intentaba como acomodarse a las distintas tareas que, no sé, ibas a hacer yoga, corría la mesita, esto, iba a Mm. trabajar de una determinada manera. Pero bueno, eso pasa todo el tiempo en realidad, no solo en cuarentena. Y no estamos No. como preparados como arquitectos o arquitectas para pensar los espacios de esa manera, digo, con esa libertad real. Bueno, yo cuando suelo hablar de las diferencias entre el moderno y lo contemporáneo, ¿no? Para mí Ujú. lo moderno ya pasó, es como que ya no somos más modernos, No, claro que y no. hará 30, 40 años que no somos modernos, y es justamente esa idea de la etiqueta o del significado de las cosas, ¿no? Ya no Ujú, hay un solo significado para algo. Hoy posiblemente, vamos a ver, muy fácil hablarlo con respecto al arte, ¿no? Vos ves una obra de arte y una persona te dice, ah, es un dibujo, y yo te puede decir, no, es una instalación, no, el otro te puede decir, no, es un lana. Y puede ser que todos estén bien, que sea un sí, dibujo, que sea un lanar, que sea una fotografía, ¿no? Y eso en el moderno no, era un dibujo, era una fotografía o era una escultura. No me jodas. Y con la arquitectura y con el espacio pasa lo mismo. Es una cocina, es un centro de reuniones, es un espacio de trabajo, puede tener cualquier función y todas están bien. exactamente, sí, sí, sí. Y Creo que es cuando tranquilamente ya empieza a importar en realidad, perdón, el cuarto sí, son cuatro paredes y ya. o no. Digo, porque podría no haber cuatro paredes y podría ser una Ah, cortina que cierro y ahí está sí, mi cama. sí, Digo, a cuatro esas límites, cosas voy un límite. sí, de que todo sea un poquito más efímero quizá. Ni siquiera te digo la palabra libertad, bueno, sí, eso, más efímero, más... eh, que pueda cambiar, ¿viste? Como que hay como muchas verdades instauradas en cuanto a todo, que, qué sé yo, no sé si están así, ¿viste? Como esto, que el baño tiene que ser de una manera, que la cocina de otra y que el dormitorio de otra. ¿Viste? El Neufert, ¿viste? Como las medidas que hay para todo. Y no, la verdad que no hay un modelo No, de hombre único con esta estatura y, ¿viste? Bueno, sí, eso es un gran cambio. sí, Eh, que está y, pasando, ¿no? Pero bueno. y también eso, yo a veces hago recorridos con alumnos por el barrio, por Belgrano, principalmente, que es como donde puedes ver muchas cosas en 2 cuadras. Ujú. Y entonces demuestro, ¿no? Edificio moderno, ¿no? Que entonces de afuera ves la ventana del living, la ventana del cuarto, del baño y de la cocina, hasta te puedes imaginar dónde empieza una unidad y termina la Todo. otra por el sistema de ventanas, ¿no? Ujú. Y después vas a ver un edificio más contemporáneo y posiblemente sean todas las ventanas iguales, Mm. porque tranquilamente todo funciona para todo, porque ya no está la idea, ¿no? Posiblemente la ventana del baño sí cambie, hasta ahí no llegamos tanto. Pero después la Sí, y ventana de también la hay algo cocina, como del esto, comedor ¿no? y del living es la misma. Claro, sí, pero igual hay algo ahí que sigue sin, porque quizás sí, la ventana ahora son todas iguales, pero ese envolvente sigue siendo igual que antes, digo. Lo que antes era Ah, una sí, pared y después pasó a ser una ventana un poquito más chiquita y ahora es toda una ventana, sigue siendo el mismo límite, digo. Y quizás sí. esos impedimentos siguen estando, ¿no? Mm. Como digo, yo no puedo, o sea, ni cambiar las paredes del baño, ni mover la cocina del lugar. Y digo, tampoco digo que tiene que ser necesario, pero digo, poder pensar que eso podría pasar, ¿no? Como... Sí. Bueno, tal vez está en las funciones, ¿no? Bueno, en lo programático. Y a Bueno, por veces ya el eso. edificio contemporáneo ya no es repetitivo, no puede cambiar en cada piso, ¿no? Ya hay otras Es cosas. que yo creo que sí. A mí me pasa mucho de que cuando veo edificios en construcción, digo, cuando veo la estructura, el hormigón, siempre pienso, uy, mirá si en vez de ponerle como la pared en la medianera y la ventana al frente, cada losa se resolviera de una manera diferente. Digo, no sé, Sí, hubiera una sí, forma que nada tiene que ver, o sea, digo, que no siguiera como el XY del terreno y que, no sé, todo eso fuera un semicubierto en donde, no sé, hay un montón de maneras que está bien desde el código ni siquiera se permiten, pero tampoco nos permitimos pensarla porque en los lugares donde nos formamos,
la institución, en la academia, en la universidad, como lo queramos llamar, también nos educan de esa manera, ¿viste? Como, digo, está bien, sí, vamos a salir del mundo y tenemos que trabajar, y hay un montón de cosas que tenemos que cumplir, pero bueno, de nuevo, esta manera de ver la arquitectura, como con estos límites, sigue siendo así, un poquito. Entonces digo, a mí cuando Y más me gusta el edificio es eso, cuando está la estructura y que podría ser cualquier cosa, no una caja de esto, ¿no? Como apilado, apilado, apilado y repitiendo lo mismo. Eh, bien. Bueno, ya vamos terminando. ¿Y atrás tuyo bueno, qué tenés? nada, es como hay cosas mías, fotos, dibujos de los que sé con mis alumnos, otras obras. Sí, ¿Es como recordatorios? el mood board. Y todo Un tuyo. decorado, un decorado. Sí. Y hoy en día, ¿qué está haciendo Florencia? Además de la casa en construcción, ¿qué otra cosa estás haciendo? ¿O De qué mi vida en pensás hacer? general. Sí. Bueno, esto, ahora me estoy tratando de meterme en la docencia, a ver si puedo entrar a las técnicas. ¿En Y bueno, Pinamar, en Pinamar tenés colegios secundarios y tenés universidad? está la UADE y hay arquitectura. Ah, mira Y vos. después en Pinamar, en Madariaga, en Gesell hay colegios técnicos. No, enseña obra, ¿no? O sea, maestro mayor de Y obra. vas a tratar de... Así que tu idea es quedarte en Pinamar. Y ahora sí, ahora sí. Pasaron otras cosas y uno como que dice, bueno, me quiero quedar, pero bueno. Y qué fue lo que más te llamó la atención o la mayor diferencia que encontraste entre Chacarita, entre vivir en Chacarita y vivir en Pinamar? ¿Hay muchas diferencias o es lo mismo con Mar? No, la gente, la gente. Sí, me di cuenta que son dos burbujas diferentes. Igual yo sigo yendo allá porque esto, dentro de las cosas que hago, digo, más allá de que soy arquitecta y la docencia, hago fanzines en general y saco fotografía, entonces ejecuto cosas con eso y voy a ferias. Entonces eso es algo que hago así como medio de divertimento. Acá estoy en un programa de radio y hablo sobre arquitectura también, que estoy tratando de Ah, mira qué reivindicar bien. un poco, sí, la arquitectura pinamarense, que es espectacular. Digo, hay una historia acá maravillosa. Sí, de Linda, linda viviendas y de arquitectura. casas. Sí, y digo, en Gesell también, en Madariaga, digo, en la costa en general, ya me había pasado, yo iba de Santa Teresita de chiquita, bueno, ni hablar Mar del Plata, ¿no? Que ya es una ciudad enorme, consolidada, pero hay mucho material y yo no tuve tanta arquitectura argentina en la facultad. O sea, era una materia optativa también, de nuevo. Y me parece que es importante como darle valor a todo lo ¿Y, que tenemos. y te gusta esta cuestión de la comunicación de la arquitectura? Sí, sí, obvio, sí, sí. Y creo que eso viene a partir de la docencia y bueno, y de divulgar, ¿no? Como porque también es eso, está como muy de nicho lo que se divulga. Entonces está Bien. bueno como democratizar un poco lo que pasa y como valorar quizá cosas que no se valoran tan fácilmente. ¿Viste? ¿Y qué casa de Pinamar te gustó? Que no conocías y que te están haciendo conocer ahora. Y dijiste, ah, mira vos, esto acá. Eh, casa y... Ay, no sé una que no conocía, pero hay Algo- muchas... Hay una hora que la voy a hacer para la columna, que es una casa de un arquitecto que hizo una iglesia en Pinamar y que la casa es una iglesia. Está buenísima porque tiene vista al mar. Eh, bueno, todavía no hablé, pero esa es una de mis favoritas. O sea, la casa literal parece una ¿Cómo iglesia, se después llama? pasar, pero es una casa. Ay, te tengo que buscar el nombre porque no hice todavía, no fui a entrevistar al dueño ni... Tengo el nombre del arquitecto, pero ay, no lo tengo acá, te lo estoy debiendo. Ah, ok. Pero a mí me hace acordar mucho a Bofill porque, o sea, al arquitecto porque es como que tiene unos ventanales altísimos, altísimos, y tiene la forma icónica de la casita, ¿no? Como el techito y las paredes. Sí. Y esa es una de las que ahora me tiene como muy enamorada. Igual yo la primera columna que hice no fue una casa, fue el Centerplay, que son los jueguitos de acá, que es un Sí. edificio de hormigón, pero zarpado, zarpado, muy, muy hermoso. Sí, yo la última vez que estuve en Pinamar, dije, ¿qué es esto? ¿Por qué Es una y locura. di vuelta a la manzana como 3 veces sacando fotos, ¿no? Y se la mandaba a todos los de Pinamar, como diciendo, ¿por qué nadie me dijo esto? Me habló de esto. Sí, sí, sí. Es espectacular.
Es extrañísimo, es como un Kuljas metido ahí adentro. Un Kuljas ¿Viste? argentino No, no, metido ahí no. Además tiene adentro. vivienda. O sea, es el lugar para ¿Tiene jugar y el primer vivienda? tiene abajo cochera y en el primer piso vivienda. O sea, se te explota la cabeza. O sea, es Ah, no sabía espectacular. que tenía vivienda eso. Sí, sí, tiene vivienda. Ahora después te mando los planos. Eh, sí, es muy extraño. No sé, voy a buscar, porque yo tenía, a ver si encuentro la Bueno, foto. ya sé que tenemos que cerrar, pero la historia es muy buena porque, bueno, el arquitecto es Osvaldo de Bacua, pero no estaba recibido. Entonces él no firmaba los planos. Y bueno, nada, están a nombre de Eh, otra persona. el Center Play. Sí, sí. Y bueno, nada, conocí a la hija, A ver la si pude entrevistar, fui a la casa, estuve con los planos, con las cosas, que además tiene voy a mucha hacer, obra en Gesell, un montón de casas. Y voy a hacer ese algo piso. súper arriesgado que es, este es. Sí, sí, ¿Tiene sí. viviendas esto? Sí, ahí donde está el circulito, o sea, ese piso que Este. sería como el segundo piso, Ah, el aire son acondicionado, viviendas. ahí está. Exactamente. Sí, es muy Aunque no lo bonito. creas. Ahí está. Sí, sí. Tienen gestos muy hermosos, como esa recoba que sigue como con la recoba de la galería que está antes. Responde como diferente como a la avenida, al costado. Esa entradita es espectacular. Sí, como una Eh, especie de puente, como de es un castillo. puente porque ahí está la bajada al estacionamiento. Eh, esos detalles, mirá esos materiales. O sea, Sí, sí, sí. a mí me encanta, a mí me vuelve ¿Ves? Que loca. no miento, porque ves que hice la vuelta a la manzana. No lo podía creer. Es espectacular. Es espectacular. Además tiene Acá los yo cuatro no. lados libres. Sí. Tipo, ¿mm? No tengo nada que ¿Y cuál es decir. la radio en la que estás? ¿Dónde te podemos escuchar? Se llama No es para tanto. Tiene un canal en la TV de acá que se llama Telpin. Si no sale en el dial y si no tiene en YouTube, un canal donde streamean, ¿no? Pero bueno, yo voy cada 15 días los lunes. Muy bien. Sí. Así quizás sos como una más de Pinamar. Tenés De a programa de poquito sí. radio, todo De a ya. poquito sí. Sí, 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 sí. Así que bueno, muchísimas gracias y A vos. Ha sido un placer charlar un bueno, la ratito. próxima vez ya sé a quién más visitar en Pinamar. Tengo una extra. Sí, obvio, obvio. Tengo mi mapa de edificios de arquitectura para visitar. Muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta la A vos, próxima. muchas gracias. Nos De vemos. nada. Chau, Chao, chau. chao.